Le damos a todos ustedes la más cordial bienvenida a esta transmisión, a este culto de apertura de las sesiones del Honorable Presbiterio del Sur, a través del cual queremos darle gracias a Dios por la oportunidad de servirle en el contexto de la Iglesia Presbiteriana de Chile, pero también pedirle a Él su presencia para que todas aquellas importantes decisiones que deben ser tomadas por los líderes de la Iglesia acá en el Presbiterio Sur sean siempre guiadas en los planes y los propósitos de nuestro Dios para todos nosotros. Así que quiero invitarle a que primero entremos en la presencia de Dios leyendo un pasaje bíblico que está en el libro de los Salmos. El Salmo número 28, en su verso 7, dice así: Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En Él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi canto le alabaré. Una convicción profunda nos mueve como pastores, como presbíteros, como líderes de la Iglesia y también como miembros de las comunidades que conforman el Honorable Presbiterio del Sur. Y es que en todo el Señor es Dios de la Iglesia. Solamente nosotros administramos aquello que el Señor nos ha dado para administrar, pero que le pertenece a Él. Confiamos en que el Señor es nuestra fortaleza, que Él es nuestro escudo y que nuestro corazón debe confiar en Él para ser ayudados. De esta forma, nuestro corazón, nuestra boca se llena de alabanza a nuestro Dios. Así que vamos a orar, vamos a invocar la presencia de Dios en cada uno de los lugares en donde usted nos está siguiendo, para que podamos ser bendecidos a través de este culto que ofrecemos al Señor. Oremos. Padre Celestial, gracias te doy porque a pesar de que quienes somos delegados y pastores de esta iglesia y particularmente de este presbiterio, estamos distanciados, Señor, por las circunstancias que ya todos sabemos, Señor, y que tú conoces también. Podemos usar la tecnología para estar conectados y en comunión, para seguir pensando y para seguir sirviendo, Señor, a tu iglesia. Yo quiero rogarte, Señor, que tú estés en cada uno de nuestros hogares, que llenes cada uno de nuestros corazones, nos acerques, nos aproximes a ti, Señor, en este tiempo en el que queremos ofrecerte toda la gloria y toda la alabanza que solamente a ti te pertenece. Bendice, Señor, a tu iglesia acá en el Presbiterio Sur, bendice a tu iglesia a lo largo de todo el país y en todo lugar donde se predique tu nombre, que tu presencia, Señor, sea guiando a tu iglesia hacia la consumación de los siglos, hasta el retorno glorioso de nuestro gran Salvador Jesús, en quien oramos y pedimos tu presencia y bendición sobre nosotros. Amén. Amados hermanos, vamos ahora todos juntos a cantar al Señor, vamos a elevar una alabanza, un himno para manifestar nuestra gratitud a través de la adoración. Cantemos. Siempre el labio mío
Después de haber alabado al Señor con este hermoso canto, vamos ahora a aproximarnos a su presencia para presentarle nuestras debilidades, nuestros hierros, nuestros pecados y nuevamente poder ser rescatados, perdonados por la sangre de nuestro Cordero que es Jesucristo. Y Romanos en el capítulo 10, el verso 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esa es la fe que profesamos, que tenemos un gran Salvador en Cristo Jesús, que murió en una cruz para que tus pecados y para que mis pecados fueran perdonados. Así que quiero invitarte a que tengamos un tiempo de oración. Vamos a ser guiados en este tiempo de oración por el pastor Rolando Zapata. Así que les invito a que ahí donde tú estás, tú puedas también entrar en tu corazón, orar, confesar tus pecados y agradecer a Dios por su salvación otorgada gratuitamente a través de Cristo Jesús. Vamos a orar. Oremos al Señor pidiendo su perdón y su gracia para nuestras vidas. Padre Celestial, tú conoces bien nuestro corazón y sabemos, Señor, que desnudos en tu presencia no hay nada bueno que podamos mostrarte, Señor. Mismo porque tú conoces las raíces y el génesis de cada acción y de cada palabra que proferimos, Señor. Por eso hay tanta necesidad en nosotros de rogar tu gracia y tu misericordia, que ellas lleguen y que ellas cubran y que ellas sanen todas estas malas intenciones, que ellas maten estas raíces que producen, Señor, que engendran estas actitudes pecaminosas, estas intenciones malignas, estos pensamientos que no te honran, estas palabras que no glorifican tu santo nombre. Oh Dios, ten misericordia de nosotros, porque somos malos en lo profundo de nuestro ser y necesitamos ser cubiertos por ti, regenerados, transformados. Necesitamos, oh Señor, de ser lavados por ti, Señor. Necesitamos ser renovados desde lo más íntimo de nuestro ser. Por eso, Dios, ven sobre nosotros, Señor, en este momento de adoración, en donde estamos reunidos como asamblea. Cúbrenos, Señor, que nuestras acciones, nuestras palabras, nuestras decisiones, finalmente sean aquellas que están cubiertas, santificadas por la cruz de Cristo. Bendícenos, Señor, y también perdona nuestras iglesias, perdona nuestros consejos, perdona nuestros ministros, Señor, todas las veces que actuamos mal, que hacemos mal, que pensamos mal y que decidimos mal. Cúbrenos con tu gracia. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Salvador, a ti me rindo y obedezco.
sabiendo que nuestro Dios nos ha perdonado y habiendo expresado nuestra gratitud a Dios a través de la alabanza, es que ahora vamos a tener un tiempo para interceder a Dios por nuestras iglesias, para pedir que Él bendiga la obra de sus manos en esta denominación a la que nosotros pertenecemos, que es la Iglesia Presbiteriana de Chile. Y quiero llevarles a leer lo que dice Efesios 6, verso 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Vamos ahora a ser guiados por el pastor Alejandro Lara en una oración de intercesión por la iglesia, una oración en la que vamos a poder presentar delante de Dios a nuestras comunidades, a nuestros miembros, que muchos de ellos sabemos que no la han pasado bien durante este tiempo de pandemia, y queremos que el Señor esté presente en su iglesia y nos permita también ser sensibles a las necesidades de nuestros hermanos y de esa forma también poder suplir y poder ser parte de la bendición y de cómo el Señor atiende las necesidades de aquellos que son sus hijos. Así que te invito, hermano, a que nos acompañes en esta oración y posteriormente también después cantemos todos juntos al Señor y alabemos su glorioso nombre. Oremos. Les invito a orar, querido hermano. Querido Dios, gracias por la oportunidad que tú nos das de reunirnos virtualmente y te queremos pedir, Señor, que tú seas bendiciendo a tu pueblo, que tú seas bendiciendo esta asamblea que comienza en el día de hoy, que seas bendiciendo las decisiones que se puedan tomar y que también seas bendiciendo, Señor, a nuestra Iglesia Presbiteriana de Chile a nivel nacional, por cada uno de sus líderes, de sus autoridades, Señor, que tú nos permitas siempre tener el deseo de glorificar tu nombre, de anunciar el Evangelio, Señor, y de poder alcanzar a muchos otros para que se inserten también a tu iglesia. Señor, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Sus bondades es evidente.
Queridos hermanos, hemos alabado al Señor con cánticos, hemos leído su palabra, hemos entrado en su presencia a través de la oración. Llegó el tiempo en que ahora oímos su voz a través de la predicación de la palabra. El mensaje lo ha preparado el presbítero Juan Villanueva, quien es presbítero de la Iglesia Presbiteriana en Temuco, candidato al Sagrado Ministerio y que será en estas sesiones examinado para su ordenación. Así que te invito a que en casa tú ores por él y que también puedas escuchar la voz del Señor a través de la predicación que él ha preparado para nosotros en esta tarde-noche. Vamos a escuchar al presbítero Juan Villanueva. Honorable presbiterio, estimados pastores, delegados, amada iglesia. Ya llevamos en Chile cerca de 170 días de pandemia y en algunas ciudades ya se ha iniciado la fase 2 de transición, de desconfinamiento, pero no sin dejar consecuencias dentro de nuestra sociedad. Durante y aún hoy, muchas personas de diferentes estratos sociales, sexo, edad, han sucumbido en las manos de la depresión, de las drogas, del alcoholismo, de los conflictos, de la violencia intrafamiliar, afectados y afectando por lo menos a las 3 relaciones más importantes de nuestra sociedad, las cuales son las relaciones matrimoniales, familiares, laborales. Por consiguiente, hoy estamos frente a una sociedad chilena fracturada. No solo desde que comenzó la pandemia, sino como ustedes saben, desde hace ya mucho tiempo a causa de la injusticia, corrupción, violencia, maltrato. Pero frente a dicha crisis, una pregunta que tenemos que hacernos como iglesia es si la iglesia frente a esta crisis relacional, social, tiene algo que decir. Puede ser que la iglesia sea un agente de cambio, de guía para superar esta crisis. Y entendiendo también que nosotros y que cada uno de los miembros de nuestra iglesia pertenece a este país, ¿cómo la iglesia puede ayudar y sostener a sus miembros? En la búsqueda de algunas respuestas a estas preguntas, la carta a los Efesios, en el capítulo 6, versos 10 al 20, puede ser un pasaje que en medio de tantas tinieblas nosotros podamos encontrar luz. Y yo quiero invitarte en este momento a que puedas tú abrir tu Biblia y puedas acompañarme en esta lectura. Puedas tú ir a la carta a los Efesios, capítulo 6, y puedas seguirme con tu vista desde el versículo 10 hasta el versículo 20. El texto dice así: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sean dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio,
por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Permíteme poder por un momento orar. Señor, en esta hora quiero pedirte que tu palabra sea nuestra luz en medio de las tinieblas. Úsala para hablarnos en nuestros corazones. Aplícala a nuestra vida y permítenos, Señor, frente a la situación que hoy estamos viviendo, ser reconfortados, guiados, animados a la luz de tu santo evangelio. Pedimos tu dirección y asistencia. En el nombre de Jesús. Amén. Permítame poder hacer algunos comentarios acerca de la carta a los Efesios. Como ustedes saben, esta carta fue escrita por el apóstol Pablo desde la cárcel en los años 60-61. Su contenido puede ser comprendido rápidamente y de manera muy resumida si creemos que los adjetivos santo y justos del capítulo 1, verso 1, revelan algo más que simplemente la condición de los feligreses, sino que también nos habla de una manera resumida del contenido de dicha carta, donde, por una parte, el capítulo 1, versículo 3 al capítulo 3, versículo 21, Pablo describe lo que Dios ha hecho a favor de la iglesia, es decir, los ha apartado para que ellos puedan vivir vidas santas. Y en la segunda parte, que está compuesta del capítulo 3, versículo 22 al capítulo 6, versículo 20, Pablo describe el llamado de Dios a la iglesia, que consiste en vivir vidas fieles a Él, cuya estructura también está respaldada por el modo en que se encuentran los verbos en esta carta, tanto en la primera como en la segunda parte, donde, por una parte, o más bien en la primera parte, los verbos, la mayoría de ellos están en modo indicativo, y en la segunda parte, los verbos están en modo imperativo, lo cual nos muestra una lección de cómo el Evangelio actúa, donde Dios nos llama a obedecer, pero no confiando en nuestras propias fuerzas, sino en lo que Él ha dicho y ha hecho a favor de nosotros. Ahora, enfocándonos en esta segunda mitad de la carta, donde el creyente es llamado a ser fiel a Dios como hijo de luz, en el capítulo 4, versículos 7 al 32, fiel en su matrimonio, capítulo 5, versículos 21 al 33, fiel en su familia, capítulo 6, versículo 1 al 4, y también fiel en su trabajo, capítulo 6, versículos 5 al 9, Pablo termina la carta y el capítulo 6 con el llamado de vestirse de toda la armadura de Dios, capítulo 6, versículo 10 al 20. Y la pregunta que yo quiero plantearles es ¿por qué? ¿Por qué Pablo hace dicho llamado? ¿Por qué Pablo termina esta carta con un tono de guerra? Y la razón que podemos ver es que, según Pablo, si la iglesia del primer siglo, así como también la del siglo XXI, quiere tener relaciones firmes, fuertes, la iglesia entonces necesita luchar. Por tanto, entendiendo la necesidad de resistir firmes en esta lucha, yo quiero interrogar este pasaje mediante 3 preguntas que pueden servirnos de bosquejo, las cuales serán, en primer lugar, ¿por qué la iglesia necesita vestir de una armadura? En segundo lugar, ¿cuál es la armadura que la iglesia precisa vestir? Y en tercer lugar, ¿cómo debería vestirse de dicha armadura la iglesia? Así que, entendiendo esto, quiero comenzar por nuestra primera pregunta. ¿Por qué la iglesia necesita vestirse de una armadura? Y esta pregunta tiene por lo menos 2 respuestas. La primera de ellas es porque la iglesia tiene un enemigo. Y permítame poder abordar un poco este asunto, describir un poco quién es nuestro enemigo y cómo es que él actúa. En primer lugar, lo que podemos notar en el pasaje es que nuestro enemigo es el diablo, el acusador, junto a todas sus huestes espirituales de maldad, según los versículos 11 y 12.
donde, gracias a lo que Pablo nos comenta, nosotros somos capaces hoy día de poder ver detrás del velo y comprender, independiente de nuestras circunstancias y de nuestra situación, que en última instancia nuestro adversario, nuestro enemigo, no es un virus, no es una persona, no es un hombre, no es el Estado y sus leyes, no es una ideología o un sistema como el patriarcado o el feminismo comunista, sino el diablo y sus huestes demoníacas organizadas. Por tanto, nosotros como iglesia tenemos un enemigo. Sin embargo, este enemigo tiene una estrategia, versículo 11. Y su estrategia es acechar y maquinar en contra de la iglesia de Dios, donde sus métodos buscan principalmente promover el error, como Pablo ya lo comentó en el capítulo 4, verso 14. Y él desea engañar a la iglesia, el cual está dispuesto, como decía un puritano, decirnos 100 cosas verdaderas para que escuchemos las 101 cosas que nos quiere decir, dentro de las cuales está la mentira con la que nos quiere atrapar. Por tanto, mucho cuidado, porque el diablo, nuestro enemigo, tiene una estrategia. Y él desea, en tercer lugar, luchar con nosotros de manera individual. Esa es la idea que nos presenta el versículo 12, al decirnos de que él desea luchar cuerpo a cuerpo, de manera personal. Y donde Pablo, de alguna forma, a través de este término, lucha, deja al soldado armado y pasa o se muda a la ilustración de un luchador de lucha libre, la cual nos muestra la naturaleza del conflicto, la cual es personal, y que le recuerda a la iglesia que no solamente nosotros debemos lidiar con el engaño del enemigo, sino también con su fuerza bruta. Por consiguiente, nuestro enemigo tiene una estrategia. Él busca apartarnos para luchar individualmente con nosotros. Pero también tenemos que entender de que nuestro enemigo es fuerte. Y su fuerza va más allá del poder humano, más allá de la carne y de la sangre, como dice el versículo 12. Lo cual significa que nosotros tenemos que comprender de que frente a dicho enemigo, por nuestros propios medios, no tenemos la posibilidad de ganar. Ya que, como nos dice Calvino, en el plano humano, nosotros resistimos la fuerza con la fuerza, la espada con la espada, la estrategia con la estrategia. Pero aquí se trata de un caso totalmente diferente. Nuestro enemigo no posee poderes humanos que podamos enfrentar corporalmente. Él es presentado de una manera mucho más formidable. No para sumirnos a nosotros en el temor, sino para despertar nuestra diligencia y seriedad. Así que, ¿por qué la iglesia necesita vestir una armadura? En primer lugar, porque tenemos un enemigo. Pero también, en segundo lugar, en respuesta a esta pregunta, la iglesia precisa vestir una armadura porque la iglesia tiene el deber de resistir y permanecer firme frente a este enemigo. Ahora, ¿cómo permanecemos firmes? Permanecemos firmes en el fortalecimiento del Señor y el poder de su fuerza, versículo 11, donde la forma pasiva del verbo y el tiempo presente nos indica que este fortalecimiento es algo donde tú y yo, como cristianos, somos objetos. Y no solamente una vez, sino continuamente. Esto quiere decir de que para poder permanecer firmes frente al enemigo, tú y yo necesitamos ser fortalecidos diariamente por el Señor. Porque a través de nuestras propias fuerzas no podemos hacerle frente al enemigo. Pero también, en segundo lugar, nosotros permanecemos firmes frente al enemigo cuando entendemos nuestra responsabilidad en esta lucha. Y aquí es importante destacar que en nuestro pasaje el término firme aparece por lo menos 3 veces. En el verso 11,
en el verso 13 y en el verso 14, con el fin o con el propósito de enseñarnos cuál es nuestra función dentro de esta lucha, donde la orden de estar firmes es la orden que recibe un soldado que necesita y debe montar guardia en una posición de defensa, en un lugar estratégico y en un territorio ya conquistado. Pues Satanás ha sido vencido por Cristo y ya no es el príncipe de este mundo, pues ha sido juzgado y echado fuera de este mundo por Cristo y su cruz, según Juan capítulo 12, versos 31 y 32. Y ha pasado de ser el príncipe de este mundo a ser el perseguidor de la iglesia, según Apocalipsis capítulo 12, versículos 9 al 12. Por consiguiente, nuestra función no es conquistar, sino resistir firme en un terreno conquistado, con una armadura, hasta que regrese Cristo por nosotros. Un comentarista, refiriéndose a la armadura de Dios, dice lo siguiente: en el cielo no estaremos con la armadura, sino con una túnica gloriosa. Pero aquí ella debe usarse todo el día, cada noche. Debemos caminar, trabajar, dormir vestidos con esta armadura, ya que de otra manera no seremos verdaderos soldados de Cristo. Así que, ¿por qué la iglesia necesita vestir de una armadura? La razón es porque tenemos un enemigo y, en segundo lugar, porque también nosotros tenemos un deber. En segundo lugar, ¿cuál es la armadura que la iglesia debe vestir? Bueno, los versículos 11 y versículo 13 nos indican de que la armadura que tú y yo precisamos vestir es la armadura de Dios, cuya armadura tiene una relación muy estrecha con la presentada por el profeta Isaías, tanto en paralelos textuales como conceptuales, donde toda la iglesia es llamada a vestirla, versículo 11. Es decir, no solamente los líderes, no solamente los oficiales, no solamente el pastor, sino todos los hijos de Dios precisan vestir esta armadura. Observe usted el plural en cada imperativo en este texto. En segundo lugar, todas las piezas de esta armadura de Dios deben ser vestidas, ya que si solamente nos vestimos de una parte, entonces estaremos desprotegidos. Eso es lo que nos indica los versículos 11 y versículo 13. Pues en ningún sentido tú y yo debemos dejar algo al azar. No podemos permitirnos exponernos o ser vulnerables frente a este enemigo, sino que lo que necesitamos es aferrarnos completamente de Cristo y de manera entera, como Salvador, como soberano, como Señor, como amigo, como compañero, y sin reservas, ya que una armadura en parte no nos protegerá adecuadamente, y un Cristo en parte no nos salvará y no nos guardará. Pero también, en tercer lugar, tenemos que entender de que toda la armadura no son cualidades y atributos éticos, sino que es Cristo mismo. Pues Pablo nos llama en los versículos 10 y versículos 11 a ser fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es decir, no en nuestra fuerza y no a través de nuestro poder. Por tanto, lo que nosotros necesitamos vestir es a Cristo mismo y sus cualidades y virtudes obtenidas para nuestro beneficio allí en la cruz. Ahora, ¿cuáles son esas partes de la armadura de Dios que tú y yo debemos vestir? En este texto por lo menos podemos encontrar 6 piezas, las cuales son, en primer lugar, tú y yo necesitamos vestir el cinturón de la verdad. Mira tú allí el versículo 14, cuyo cinturón era la pieza más importante dentro de la armadura, porque ese cinturón que cubría el abdomen del soldado era la que sostenía toda la armadura durante la batalla. Ahora, según Pablo, este cinturón representa el Evangelio,
la verdad del Evangelio, cuya verdad nos protege de la mentira, de la herejía, del engaño de Satanás, y que cumple la función que tiene el conocer un billete verdadero. Cuando tú conoces un billete verdadero, eres capaz de poder conocer también el billete falso. Por tanto, cuando tú conoces la verdad del Evangelio, puedes también distinguirla de la mentira de Satanás. Por tanto, lo primero que necesitamos nosotros vestir es el cinturón de la verdad. En segundo lugar, tú necesitas vestir la coraza de la justicia, cuya coraza cubría la parte superior del soldado y que protegía los órganos principales, como son el corazón y los pulmones, y que Pablo relaciona aquí con la justicia, no como atributo ético, sino relacionándola con la doctrina de la justificación, donde los méritos de Cristo son los que nos protegen contra toda y cualquier acusación, según nos comenta allí Romanos capítulo 8, versículo 31. Por tanto, cuando tú tienes dudas acerca de ti, cuando tus pensamientos de inferioridad te abordan, cuando tu estima y valor como creyente desaparece, cuando estás frustrado, cuando tu aceptación en Cristo te cuesta comprenderla, tú necesitas volver a la doctrina de la justificación. Necesitas vestirte de la coraza de la justicia para que de esa forma puedas salir adelante. Así que necesitamos vestirnos del cinturón, necesitamos vestirnos de la coraza, pero también necesitamos vestirnos del calzado del Evangelio de la paz, verso 15, cuyo calzado era una semibota que los soldados usaban, esa de cuero duro que les permitía a ellos tener estabilidad y protección y una libertad para poder moverse en el campo de batalla. Y que Pablo relaciona aquí con la paz del Evangelio, que nos enseña que tú y yo ya no somos enemigos de Dios, sino que más bien somos parte de su ejército, lo cual nos da la confianza para poder movernos libremente en este campo de batalla espiritual, ya que si fuera lo contrario, si tú y yo no tuviéramos paz con Dios, no solamente tendríamos al diablo como adversario, sino también a Dios mismo, lo cual sería terrible. Por eso necesitamos también vestirnos del calzado del Evangelio de la paz. Pero en cuarto lugar, también tú necesitas tomar el escudo de la fe, con la que puedes tú apagar los dardos del maligno, versículo 11, cuyo escudo aquí es un escudo grande de madera, cuadrado, cubierto de pieles mojada y que podían apagar en aquel entonces las flechas encendidas y que Pablo aquí relaciona con la fe. Pero, ¿qué clase de fe es esta la que nosotros debemos interrogarnos o preguntarnos? O más bien, ¿cuál es el objeto de dicha fe? Porque debemos entender de que la fe no tiene fuerza inherente, sino que la fe a la cual Pablo aquí tiene en mente es aquella que tiene como objeto a Cristo y a nadie más, ya que solo Cristo y solo esta fe basada en Cristo puede cubrirnos y puede protegernos de los ataques satánicos, y con la cual también tú, en momentos de dificultad y de dolor y de tristeza, puedes salir adelante. Ahora, este escudo de la fe no solamente es capaz de protegerte a ti, sino que, así como dice Sinclair Ferguson, tú puedes en momentos de dolor y de tristeza de otros hermanos levantar este escudo y sostener a tus hermanos a través de ese escudo de la fe, orando por ellos, confirmando en ellos la verdad y ayudándoles a poder volver al Evangelio. Por tanto, por amor a ti, por necesidad personal y también de los que te rodean, tú necesitas también tomar el escudo de la fe. Pero también nosotros necesitamos tomar, en quinto lugar, el yelmo de la salvación, versículo 17, cuyo yelmo o casco era la parte que
cuya parte protegía era nuestra cabeza, de las heridas que en ocasiones podían ser también fatales. Y que según Pablo, este casco, este yelmo está relacionado con la salvación, donde podemos nosotros suponer que lo que Pablo está pensando aquí es la importancia de la certeza de la salvación, cuya verdad del Evangelio nos sostiene en momentos de intensa presión espiritual, y la cual al poder saturar nuestra mente con las promesas del Evangelio, con la palabra de Dios, este casco nos convierte no en soldados indecisos, vacilantes, inseguros, sino en soldados confiados y seguros para poder resistir al enemigo. Pero también, por último, nosotros tenemos que tomar la espada del Espíritu, versículo 17, cuya espada está relacionada con una espada corta que los soldados usaban en modo de defensa, en una lucha cuerpo a cuerpo, y que Pablo aquí relaciona con la palabra de Dios, donde nuestro Señor Jesús es el mejor ejemplo en el uso de esta espada allí en la tentación del desierto, y que Pablo también aquí llama como espada del Espíritu, porque fue dada por el Espíritu Santo, según Timoteo y según la segunda carta de Pedro, y posiblemente también porque el Espíritu Santo es quien la aplica al corazón. Por tanto, en segundo lugar, ¿cuál es la armadura que la iglesia precisa vestir? La respuesta es la armadura de Dios. Pero también, en tercer lugar, nosotros necesitamos preguntarnos cómo deberíamos vestir dicha armadura. Y para poder responder esta pregunta, necesitamos mirar los versículos 18 hasta el 20, y donde la respuesta que encontramos es la oración. Existe hoy día un debate acerca de si la oración es la séptima pieza de la armadura o no. La gramática sugiere que no puede ser posible, pero la cuestión es irrelevante cuando entendemos que el soldado de Cristo, por definición, es un creyente que ora y que vela. Ahora, al observar este texto, hay varias características interesantes con respecto a la oración que debemos destacar. En primer lugar, Pablo nos dice que esta es una oración que debemos hacer todo el tiempo. Mira tú el verso 18. Mientras tú vas caminando, mientras tú vas al trabajo, estás en la casa, en la universidad, en la iglesia, nosotros necesitamos tener continuamente comunión con Dios. Y es interesante notar que en la Biblia nosotros no encontramos un horario para orar, ni tampoco un lugar para orar, sino que el llamado bíblico, la instrucción bíblica es que nosotros necesitamos orar sin cesar. Por tanto, la oración a la cual Pablo nos está llamando es una oración en todo tiempo. En segundo lugar, esta oración que Pablo nos llama a tener debe hacerse con toda oración y súplica en el Espíritu, versículo 18. Es decir, con toda clase de oración. Cuando estás confesando tus pecados, en oraciones de intercesión, en oraciones de gratitud. Y tú necesitas vivir en una actitud de oración todo el tiempo. Esa es la idea de orar y suplicar en el Espíritu. Pero también, en tercer lugar, esta es una oración que debe hacerse velando con toda perseverancia, tal cual como Jesús nos enseña allí en Lucas 18 a través de esta parábola de la viuda y del juez injusto. Es una oración que no debemos ceder, sino que continuamente debemos hacer y estar en oración. Pero también, en cuarto lugar, esta oración es una oración que debemos hacer por todos los santos, incluso por los super santos, como lo es Pablo, o también por aquellos que se creen super santos, según nos indica el versículo 18 y versículo 19. Pero también, en quinto lugar, la oración que nosotros debemos hacer y con la cual nosotros nos debemos vestir de esta armadura es una oración que debe hacerse por la predicación del Evangelio, versículos 19 y 20. Pues, según la parábola del sembrador que nos comenta Jesús,
Cada vez que se predica el Evangelio, se desata una batalla por el corazón del hombre, donde el mensaje del Evangelio tiene enemigos que buscan quitar la semilla del corazón, secarlo o ahogarlo. Por tanto, ¿cómo debemos vestir esta armadura? Necesitamos vestirla en oración, todo el tiempo, con oración y súplica en el Espíritu, con perseverancia, velando por todos los santos y también para que el Evangelio pueda ser predicado. En conclusión, nuestra sociedad necesita hoy una iglesia vestida de la armadura de Dios, porque tenemos un enemigo fuerte, real, que ha venido a matar, a robar y a destruir a cada uno de nosotros, a nuestras familias, a nuestros matrimonios, a nuestros trabajos. Por tanto, así como somos conscientes de la necesidad de tener jabón, gel, mascarillas, guantes y de guardar distancia social cuando salimos de casa, tenemos que también ser conscientes que necesitamos vestirnos de la armadura de Dios para hacerle frente a algo más fuerte que el COVID-19, es decir, al diablo. ¿Y cómo? Vistiéndonos de Cristo. Pues cada pieza de la armadura nos dirige hacia Él, ya que Cristo es la verdad, según Juan 14:6. Él es nuestra justicia, según 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Él es nuestra paz, según Efesios 2, versículo 14. Su fidelidad hace posible nuestra fe, según Gálatas capítulo 2, verso 20. Él es nuestra salvación, según Lucas capítulo 2, versículo 30. Y Él es la palabra de Dios, según Juan capítulo 1, verso 14. Por tanto, iglesia, por fe, ponte la armadura de Dios y cree en el Evangelio de la victoria. Todos nosotros nos hemos puesto la armadura de Cristo una vez y para siempre en el momento de nuestra salvación. Pero debemos apropiarnos de ella cada día, diariamente. Iglesia, tu país te necesita. Iglesia, viste la armadura que Dios te dio. Iglesia, no dejes de cubrirte completamente y diariamente para resistir con firmeza y en oración al enemigo de Dios. Iglesia, lleva a cabo la misión que Dios te dio, el propósito por el cual Él te dio esta armadura. En este tiempo, sin importar el lugar, la ciudad, la región donde te encuentres. Viste toda la armadura de Dios. Que el Señor te bendiga. Amén. Le damos gracias al presbítero Juan Villanueva por la predicación de su palabra. Quiero ahora invitarles, queridos hermanos, a que oremos al Señor, pidamos su bendición y luego del postludio vamos a finalizar la transmisión, pero desde ya le decimos a todos los pastores y delegados que están convocados a las sesiones del Honorable Presbiterio del Sur que se conecten a la plataforma Zoom para que podamos posteriormente, finalizado este culto, establecer el quórum de nuestra asamblea y tratar los primeros puntos de la tabla que ya fue enviada con anticipación. Si tú no estás convocado a participar de la asamblea, puedes seguir esta asamblea que es pública y que será transmitida a través de un link en YouTube que tú le puedes solicitar a tu pastor o a tu presbítero, a quien sea el líder en tu iglesia, para que puedas también sumarte siendo tal vez testigo y oyente de las reuniones del presbiterio, ¿sí? Te invito a que inclines el rostro, que puedas recibir la bendición del Señor. Y ahora que la gracia de nuestro Señor, nuestro gran Salvador Jesús, el amor de nuestro buen Dios, el Padre, que habita en los cielos,
y la comunión del Santo Espíritu sean con cada uno de ustedes, mis hermanos, con sus familias, con este presbiterio, con toda la Iglesia Presbiteriana de Chile y con todo el pueblo de Dios repartido sobre la faz de la tierra, desde ahora y para siempre. Amén. se apiade de ti, se apiade.